¿Qué pensarías si te dijera que no fueron los clavos los que sellaron el destino de Jesús, sino las palabras? ¿Y si te contara que la historia que hemos escuchado desde niños, la del hombre crucificado por amor a la humanidad, fue escrita no para revelar la verdad, sino para encubrirla? No como un error ingenuo de los primeros cronistas, ni como una mala interpretación de los siglos posteriores, sino como una construcción deliberada, tejida con precisión milimétrica para edificar una estructura de poder, obediencia y fe ciega. Esta no es una suposición vacía lanzada al viento por un provocador moderno. Es una sospecha que nació del pensamiento meticuloso y rebelde de Baruch Benítez, un filósofo incómodo para su tiempo, y aún más para el nuestro. Un lector implacable de los textos que otros veneran sin comprender. Un hombre que, sin negar a Dios, cuestionó los cimientos sobre los cuales se levantó su imagen. Benítez no fue exiliado por negar lo sagrado, sino por atreverse a leer lo sagrado con ojos humanos, sin temor, sin reverencias que empañaran su entendimiento. No acudió a teorías esotéricas ni a símbolos astrológicos. No necesitó más que los propios evangelios, esos que millones consideran infalibles, para descubrir que allí, entre líneas, se escondía una duda monumental. ¿Y si Jesús no murió en la cruz? ¿Y si el relato que dio origen a toda una religión no fue más que una pieza narrativa elaborada para dar sentido a lo insostenible? Para Benítez, esa duda no era una blasfemia, sino una invitación a mirar con valentía. Su análisis comienza en el idioma original de los textos, el griego. Allí encuentra que el verbo que tradicionalmente se ha traducido como crucificar no es tan específico como se cree. En muchas instancias, el término significa simplemente elevar o suspender. ¿Es eso lo mismo que clavar a un hombre vivo en un madero? No lo es. Y en los evangelios no hay una declaración unánime, nítida y directa sobre el método exacto. Esa ambigüedad es clave. En los textos religiosos, lo que se omite nunca se omite por accidente. El silencio también dice. Y cuando un relato tan esencial está lleno de zonas borrosas, no puede ser casualidad. Benítez, con la paciencia de un artesano del pensamiento, desmonta la escena una por una. El juicio de Jesús, por ejemplo. En Mateo es de una forma, en Marcos otra, en Lucas cambia aún más, y en Juan se transforma por completo. No hay coherencia ni cronología lógica. Lo que debería ser un proceso legal concreto, se presenta como una obra de teatro donde los personajes cambian de rol según el guión lo necesite. Pilato a veces duda, otras cede, en algunos pasajes incluso desaparece. Y Herodes, que en ciertos textos aparece como figura clave, en otros no es ni mencionado. La escena entera tiene más de símbolo que de historia, y es que cada evangelio parece contar su propia versión del mismo mito, una versión adaptada a su audiencia, a su momento histórico, a su objetivo ideológico. Esto lo entendió Benítez, y lo expuso sin odio, sin resentimiento, con una calma casi científica. No buscaba destruir la fe de nadie. Quería revelar los hilos con los que estaba bordado ese tapiz. Porque solo comprendiendo cómo se construyó, podemos saber qué de todo eso era fe, y qué era manipulación. Uno de los momentos más dramáticos del relato evangélico, la escena del ladrón que reconoce a Jesús y le pide ser recordado en el paraíso, está presente solo en un evangelio. ¿Cómo puede ser que un momento tan profundamente emotivo, cargado de simbolismo, esté ausente en 3 de los 4 textos canónicos? ¿Fue un olvido? ¿Una omisión casual? ¿O acaso un recurso narrativo añadido por un autor con una intención específica? Para Benítez, esto no es casualidad, es evidencia. Una pieza insertada para reforzar el carácter divino de Jesús, incluso en el momento de mayor vulnerabilidad. Un adorno literario, no un hecho histórico. Y quizá la grieta más grande que encontró fue esta. En ninguno de los relatos hay testigos fiables. Ninguno de los discípulos estaba presente. Pedro, el más cercano, lo niega. Judas se ha suicidado o se ha perdido, según el evangelio que se lea. El resto huye,
se oculta, desaparece. Entonces, ¿quién narró esa escena? ¿Quién escuchó las últimas palabras de Jesús? ¿Quién estuvo lo suficientemente cerca para contar cada detalle con tanta precisión como se nos ha hecho creer? La respuesta es tan incómoda como clara. Nadie. No hay testigos. La escena entonces es más literaria que testimonial. Más símbolo que recuerdo. Benítez no buscaba escándalo. Su objetivo era más profundo: devolver al texto su humanidad. Leerlo no como un dogma cerrado, sino como una obra escrita por personas, para personas, con fines que van más allá de lo espiritual. Y al hacerlo, abrió una puerta peligrosa, la de la verdad incómoda, aquella que no niega a Jesús, pero sí cuestiona el relato que lo inmortalizó. Una verdad que no condena la fe, pero exige que esa fe sea libre, no impuesta por estructuras creadas con tinta y miedo. Y ahora que conoces esta posibilidad, ¿qué harás con ella? ¿La desecharás, por peligrosa, por irreverente? ¿O te atreverás a mirar de nuevo aquello que creías inamovible? Porque a veces para encontrar a Dios, primero hay que atreverse a perderlo. Aquí es donde el relato se torna aún más inquietante, cuando aparece un personaje tan enigmático como inestable: Barrabás. Supuestamente un asesino, liberado por la voluntad del pueblo mientras Jesús era condenado. Pero su figura, lejos de estar sostenida por evidencias históricas, emerge sin contexto, sin pasado, sin una sola mención fuera del escenario cuidadosamente montado de los evangelios. Barrabás no tiene historia, y eso lo hace sospechoso. Estudios modernos han encontrado algo aún más perturbador en manuscritos antiguos. Su nombre completo podría haber sido Jesús Barrabás, que en arameo significa literalmente Jesús, Hijo del Padre. ¿Una coincidencia? ¿O el reflejo de una duplicidad premeditada? ¿Y si no era un simple personaje contrapuesto, sino una estrategia? Dos nombres similares, dos destinos enfrentados, dos rostros para una misma identidad, una figura de cobertura, una confusión deliberada. ¿Y si, en el último momento, el que fue a la cruz no fue Jesús de Nazaret, sino este otro Jesús, anónimo, sin historia, sin eco en los textos posteriores? Benítez nunca afirmó con certeza que Jesús sobreviviera. No levantó la voz para lanzar acusaciones, pero cuestionó cada línea del relato con la precisión quirúrgica de quien ha leído demasiado, no con el fervor del creyente ni la arrogancia del ateo, sino con la lógica del que sabe que los detalles cuentan. Porque cuando una religión se vuelve adicta al símbolo de la muerte, cuando necesita perpetuarlo para no desmoronarse, entonces es porque su núcleo no puede sostenerse sin ese sacrificio. La cruz, entendida como instrumento de tortura, fue también una herramienta ideológica. No se trataba solo de mostrar el dolor, se trataba de instalar una imagen, un dogma, una emoción colectiva que paralizara toda duda. Y cuando esa imagen se agrieta, cuando alguien como Benítez mete los dedos en la herida narrativa, todo el edificio comienza a tambalearse. Uno de los puntos más extraños, y menos discutidos, es el tiempo que Jesús permaneció en la cruz. Según los evangelios, muere en unas pocas horas. Pero esto no tiene sentido desde la perspectiva romana. La crucifixión era una muerte lenta, diseñada para que durara días, para que el sufrimiento fuera espectáculo. Los propios soldados se sorprenden de que Jesús haya muerto tan rápido. Tanto, que uno de ellos le clava una lanza para comprobar si está realmente muerto. Pero incluso ese acto deja espacio para la duda. ¿Y si no estaba muerto, sino inconsciente? ¿Y si fue bajado antes de tiempo? ¿Y si, bajo la oscuridad de una confusión cuidadosamente escrita, se produjo una sustitución? Los textos no lo aclaran, lo insinúan, y en esas insinuaciones vive la sospecha. Benítez jamás negó la existencia de Jesús, nunca lo ridiculizó ni lo trató como una farsa. Lo miró con una humanidad que pocas veces se le ha permitido. No como una figura divina, sino como un hombre.
Un líder espiritual, posiblemente revolucionario, posiblemente iluminado, pero atrapado en la red de intereses políticos, religiosos y sociales que necesitaban convertirlo en símbolo. Porque un hombre puede inspirar, pero un mártir puede gobernar conciencias durante siglos. Su supuesta muerte fue el acto final necesario para consagrarlo. Y cuando un hombre se transforma en símbolo, la verdad deja de importar. Importa el mito que se construye a su alrededor. Y ese mito, según Benítez, se construyó con habilidad narrativa, con silencios selectivos, con repeticiones, con símbolos cuidadosamente puestos para producir un efecto. Entonces, surge la pregunta inevitable. ¿Y si Jesús no fue crucificado? ¿Y si lo que millones han repetido como verdad absoluta durante 2000 años es, en realidad, una obra de ficción espiritual? Una historia poderosa, sí, pero una historia, no un hecho, sino una representación. Benítez lo insinuó sin gritarlo, lo escribió en capas, como quien entierra una verdad sabiendo que alguien en algún momento tendrá el valor de desenterrarla. Y ahora estás tú aquí, escuchando, viendo cómo los hilos narrativos no resisten una mirada minuciosa. Cómo los personajes aparecen y desaparecen sin contexto. Cómo los sucesos extraordinarios, terremotos, cielos oscuros, velos rasgados, no tienen ningún respaldo fuera de los textos que los mencionan. Ni un solo cronista romano, ni un solo historiador contemporáneo a los hechos, dejó constancia de que algo sobrenatural ocurrió ese día en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tal vez no ocurrió. Tal vez fue añadido después, con la intención clara de darle a la escena una dimensión épica que justificara lo que no podía explicarse de otro modo. Los evangelios, lo sabemos, no son documentos contemporáneos. Fueron escritos décadas después de la supuesta muerte de Jesús, cuando su figura ya era más símbolo que persona. Nadie escribía biografías de carpinteros judíos ejecutados, pero sí escribían mitos de redención, cuentos de fe, crónicas que pudieran sostener una nueva religión. Y cada evangelio tenía su intención. Marcos mostraba un Jesús doliente, Mateo uno mesiánico, Lucas uno cercano y compasivo, Juan uno divino, casi ajeno al mundo. Cada uno construyó una versión. Pero todos coincidieron en una sola cosa: la cruz. Porque sabían que sin muerte no habría redención. Sin sacrificio no habría salvación. Y si esa cruz fue un montaje, entonces todo el relato pierde su centro. Benítez lo entendió con claridad. Lo que lo inquietaba no era la figura de Jesús, sino el uso que se hizo de él. La transformación de un ser humano en un símbolo inamovible. Los detalles que no se cuentan, los saltos inexplicables, los silencios que ocultan más que cualquier palabra. ¿Dónde estuvo Jesús durante la noche anterior al juicio? ¿Cómo fue exactamente su traslado? ¿Qué ocurrió en ese intervalo, lleno de vacíos? En narrativa, los silencios no son accidentes, son estrategias. Y en los evangelios, esos vacíos sirven para tapar lo que no debía saberse. La historia que ha sostenido una religión durante siglos no fue escrita para contar lo que pasó, sino para convencer, para conmover, para guiar. Y en ese propósito, la verdad histórica era secundaria. Imagina lo que esto significa: que millones han vivido, amado, sufrido, luchado e incluso matado por una escena cuidadosamente diseñada como un acto teatral. Que la fe de generaciones enteras se ha basado en una imagen cuya función no era informar, sino formar. Benítez no ofreció certezas, pero sí entregó una llave. Una llave que abre la puerta a una nueva forma de ver la figura de Jesús. No como un Dios inalcanzable, ni como una víctima glorificada, sino como un ser humano atrapado en el engranaje de una historia más grande que él. Y esa historia, una vez desmenuzada, deja ver su costura, su diseño, su arquitectura. Y tú, que ahora lo sabes, ya no puedes mirar la cruz igual, porque quizá no sea una cruz, quizá sea solo una puerta, y lo que hay detrás es todo lo que aún falta por decir.
Él no buscaba prodigios ni visiones celestiales. Buscaba, con la calma de quien ha leído más de lo que el mundo permite, una coherencia mínima. Una línea clara que uniera los hechos con el sentido, la lógica con la historia. Pero lo que encontró fue un tejido frágil, remendado con símbolos, no con pruebas. Para Benítez, la crucifixión de Jesús no poseía coherencia como suceso histórico, solo tenía potencia como mito. Por eso, todos los evangelios coinciden en narrarla, pero lo hacen con matices distintos, con detalles que no concuerdan, con tiempos que no cuadran. Cada autor necesitó moldear su propia versión, darle forma a su visión del Cristo, adornarlo con lo necesario para mover al lector. Y cuando un hecho se transforma según el gusto del narrador, deja de ser un hecho, se convierte en mito. Una de las cosas que más desconcertó a Benítez fue la velocidad absurda con la que todo sucede. En menos de un día, Jesús es arrestado, juzgado, sentenciado y ejecutado. Eso, en un sistema judicial romano, no tiene ni pies ni cabeza. Los procesos eran largos, cargados de burocracia, especialmente cuando se trataba de figuras públicas o agitadores con seguidores. Jesús no era un criminal común. Tenía discípulos, multitudes que lo escuchaban, provocaba revuelo entre autoridades religiosas. Y aún así, su condena ocurre como si se tratara de un trámite menor. Eso no es historia, es exigencia narrativa. El relato necesitaba que Jesús muriera antes del sábado, para que la resurrección cuadrara con el tercer día. Todo encaja, con demasiada precisión. Y la precisión, en los relatos antiguos, suele ser una señal de manipulación. La historia, cuando es real, es desordenada. Pero aquí, todo está demasiado bien medido. Y luego está el sepulcro. Jesús muere, supuestamente, y es enterrado en una tumba propiedad de José de Arimatea. Un personaje que aparece solo para eso, como una figura prestada por la trama. No se sabe nada de él antes, ni después. Es él quien se encarga del cuerpo, no los discípulos, no la familia, no los seguidores más cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué confiar el cuerpo de un supuesto líder revolucionario a un desconocido? ¿Por qué no se menciona ningún seguimiento, ningún control sobre ese cadáver que, días después, se convertirá en el centro de una religión entera? Esa omisión es significativa. Quizá porque el cuerpo nunca estuvo allí, o porque el cuerpo no era el de Jesús. O quizá, lo más perturbador de todo, porque nunca hubo ejecución alguna. Porque el relato necesitaba una muerte, aunque no hubiera ocurrido. Esto lo intuía Benítez no desde el dogma ni desde el rechazo. Lo intuía desde el texto, desde los silencios que gritan más que las palabras. Porque sabía que cuando un texto calla, es porque teme. Porque un texto que no puede decir la verdad completa, debe protegerse con símbolos, con escenas épicas, con silencios estratégicos. Y luego está la cuestión de las fuentes externas. Vivieron, en esa misma época, cronistas, historiadores, escritores romanos, judíos, griegos. Algunos mencionan a los cristianos, otros incluso a Jesús. Pero ninguno describe la crucifixión con claridad. Josefo, el más citado, dedica unas líneas confusas que muchos especialistas creen manipuladas por escribas cristianos. Tácito menciona que los cristianos fueron perseguidos, pero no habla con certeza de la ejecución. ¿Cómo puede ser que un evento tan determinante, la muerte pública de un profeta con seguidores, no haya dejado huella clara en las crónicas de la época? Solo hay dos opciones. O no fue un evento público, o nunca ocurrió como lo narraron. Si la muerte fue una invención, entonces, ¿por qué la cruz? ¿Por qué convertir un instrumento de tortura en el emblema de una fe? Nadie convierte una horca, una guillotina o una silla eléctrica en objeto sagrado. Pero la cruz, sí. Se levanta, en altares, se graba en anillos, se besa con devoción. ¿Por qué? Porque la cruz no simboliza la muerte, simboliza el poder. Es una marca grabada en el imaginario colectivo. Es una herramienta visual diseñada para unir, para someter, para recordar. Un emblema que no necesita ser real para ser efectivo.
Su poder está en el mensaje que transmite, no en el hecho que la originó, y eso la hace más fuerte que cualquier evidencia. Pero lo más perturbador no es que los evangelios hayan sido construidos, es que esa construcción fue protegida durante siglos, blindada. Cualquier intento de leer los textos con ojos críticos fue castigado. Benítez lo supo bien. Fue marginado, expulsado, tachado de hereje no por negar a Dios, sino por atreverse a decir que los evangelios podían ser leídos como lo que también eran, obras humanas. Y si son humanas, entonces pueden contener errores. Y si pueden contener errores, pueden haber mentido. Y si mintieron, ¿qué más inventaron? Esa fue la verdadera bomba que Benítez dejó enterrada. No dijo Dios no existe. Dijo, esto, que llaman palabra de Dios, fue escrita por hombres, y los hombres siempre tienen intereses. Y donde hay intereses, hay omisiones. Y donde hay omisiones, hay control. Y si hay control, hay una intención detrás del silencio. A partir de ahí, todo se tambalea. Porque si aceptamos la posibilidad de que la crucifixión fue solo un símbolo, entonces toda la teología cristiana reposa sobre una escena dramática, no sobre un hecho. Si Jesús no murió en la cruz, entonces no hubo sacrificio. Y sin sacrificio, no hay redención. Y sin redención, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, ¿qué queda del cristianismo? Solo fe. Y para Benítez, ese era el verdadero peligro. Una fe sin razones es obediencia. Y la obediencia sin reflexión es el terreno más fértil para el poder absoluto. Así volvemos a la pregunta que incomoda, la que no se puede evitar una vez se ha formulado. ¿Y si nunca hubo crucifixión? ¿Y si Jesús sobrevivió? ¿Y si desapareció? ¿Y si los evangelistas sabían exactamente lo que hacían cuando lo contaron así? Benítez no da respuestas cerradas. No necesita hacerlo. Deja rastros, pistas, ecos, y todas conducen al mismo lugar. La historia no fue escrita para recordar lo que ocurrió. Fue escrita para controlar lo que creemos que ocurrió. Y la cruz, en ese guión, fue su ancla, su punto final, su trampa más perfecta. Entonces surge la última pregunta, la más humana de todas. Si todo esto fue una construcción, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde están los relatos que la Iglesia silenció? ¿Dónde están los documentos que se descartaron? ¿Qué versiones fueron quemadas, censuradas, enterradas para siempre? Porque existieron evangelios que hablaban de otro Jesús, de otras ideas, de otros finales, textos que ofrecían una visión distinta y que fueron eliminados del canon porque no convenían. Benítez lo entendió desde el primer momento. La verdad no se mata con argumentos, se mata quemando manuscritos. Y eso quizá fue el mayor milagro de todos, que, a pesar de todo, algunas brasas aún siguen encendidas. Y tú, que ahora las ves, decides si soplas o si las dejas extinguirse en el silencio. Uno de los aspectos más desconcertantes de toda la historia cristiana no es la crucifixión en sí, ni la resurrección, ni los milagros atribuidos a Jesús, sino el modo en que se decidió qué parte de esa historia debía ser contada y cuál debía ser silenciada. El canon del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, no descendió entre nubes ni fue dictado desde el cielo por una voz divina. Fue el resultado de decisiones humanas, de debates terrenales, de votos y concilios plagados de intereses. Hombres, con autoridad eclesiástica, reunidos en sesiones donde lo divino no dictaba sentencias, eligieron qué libros eran considerados inspirados y cuáles debían ser desechados. Y lo más revelador es que estos libros no se eligieron por su veracidad ni por su fidelidad histórica. Se eligieron por su capacidad para sostener una narrativa teológica, política y doctrinal que convenía a la consolidación del poder. Todo aquello que no encajaba con la imagen de un Jesús crucificado, sacrificado y redentor, fue tachado de herético, peligroso, falso. Y así comenzó la gran omisión. Los evangelios apócrifos, muchos de ellos escritos en paralelo, o incluso, antes,
que los evangelios canónicos fueron condenados al olvido, pero no todos desaparecieron. Algunos sobrevivieron escondidos, resguardados en cuevas, protegidos en bibliotecas privadas, resistiendo siglos de persecución. Y lo que dicen es, en muchos sentidos, perturbador. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, se centra por completo en las enseñanzas de Jesús. No habla de su pasión, ni de su muerte, ni mucho menos de una resurrección. Presenta a Jesús como un maestro de sabiduría, no como una víctima sacrificial. ¿Por qué fue excluido? Porque una versión sin crucifixión derrumba la necesidad de redención. Y si Jesús no muere, no hay resurrección. Sin resurrección, se desmorona el eje doctrinal del cristianismo institucionalizado. Tomás no fue rechazado por mentiroso, sino por peligroso. Mostraba que Jesús podía tener autoridad sin haber muerto. Y luego está el Evangelio de Felipe. Un texto que no solo presenta una figura mucho más humana de Jesús, sino que también sugiere una cercanía íntima con María Magdalena. Más allá del escándalo que eso pueda provocar, hay un detalle aún más desconcertante. En este texto, no se habla de crucifixión, se habla de desaparición. Jesús no muere, se desvanece, se retira. No es ejecutado, simplemente deja de ser visto. ¿Qué implica eso? Que tal vez la muerte de Jesús, como fue narrada, no ocurrió. Que su desaparición fue transformada, posteriormente, en un acto de sacrificio para cimentar una historia más fuerte, más conmovedora, más funcional. Si fue así, entonces no estamos frente a una omisión inocente, sino ante una estrategia cuidadosamente planeada. Y no podemos ignorar lo ocurrido en 1945, cuando en Nag Hammadi, Egipto, fueron descubiertos textos que la historia oficial creyó destruidos. Entre ellos, el Evangelio de la Verdad, el Apócrifo de Juan, el Evangelio de los Egipcios. Textos que muestran una visión completamente distinta del mensaje y la figura de Jesús. En ellos, Jesús no es un cordero enviado al matadero, sino un sabio profundo, un guía que no necesita morir para enseñar. Algunos incluso van más allá. Sugieren que su cuerpo no era físico, que su muerte fue una ilusión, que alguien más fue crucificado en su lugar. Sí, suena escandaloso. Y lo es. Pero más escandaloso aún es que estos textos fueron sistemáticamente perseguidos, quemados, silenciados. ¿Qué tan peligrosa era una versión alternativa para merecer siglos de censura? Benítez no tuvo acceso a estos manuscritos. Vivió antes de que volvieran a la luz, pero su intuición fue exacta. Él comprendía que la verdad no estaba solo en lo que se había escrito, sino en todo lo que se había eliminado. Y lo decía sin rodeos. No debemos suponer que las escrituras llegaron puras a nuestros días. Han sido corregidas, traducidas, seleccionadas. Y detrás de cada palabra aceptada, hay 1000 palabras que fueron tachadas. Benítez sabía que atreverse a pensar eso era, en su tiempo, un acto suicida. Pero también sabía que el verdadero acto de fe no consiste en aceptar todo sin cuestionar, sino en atreverse a pensar con libertad. Es también revelador observar qué textos fueron aceptados por el canon y cuáles no. El Apocalipsis de Juan, por ejemplo, fue incluido a pesar de ser un texto críptico, lleno de símbolos oscuros, visiones violentas, mensajes aterradores. ¿Por qué se aceptó un libro así y se rechazó, por ejemplo, el Evangelio de Pedro? Un texto que relataba la resurrección, pero sin cruz. En ese Evangelio, Jesús no sufre. Incluso se le describe riendo mientras está en la cruz, como si supiera que todo aquello era solo una farsa. Una escena así no podía sobrevivir. No encajaba con la imagen de un Dios torturado, sacrificado por los pecados del mundo. Así que fue borrado, descartado, eliminado de la memoria colectiva. Y luego llegó el Concilio de Nicea, en el año 325, convocado no por un profeta, ni por un sabio espiritual, sino por un emperador, Constantino. Allí se debatió la naturaleza de Jesús. Era humano, divino. Ambos. No se decidió por revelación divina.
Se votó, se discutió políticamente, y ganó la versión que más convenía al orden imperial. Porque un Jesús humano no necesita intermediarios, pero un Jesús Dios crucificado, por todos los hombres justifica la existencia de una iglesia que se erige como única intérprete, como único puente hacia la salvación. Esa versión ganó. Las demás fueron enterradas. Literalmente. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda pero inevitable. Si hubo tantos relatos diferentes, si hubo tantos textos borrados, tantas versiones silenciadas, entonces la historia oficial no era incuestionable, era vulnerable. Y Benítez lo entendió desde el principio. Por eso insistía en que la Biblia no debía ser leída como dictado divino, sino como obra humana. Una obra escrita por hombres con intereses, con temores, con objetivos. Él no desafiaba a Dios. Desafiaba la forma en que el poder se disfrazaba de divinidad. Desafiaba la forma en que la fe era utilizada como obediencia. Porque si el relato de la crucifixión fue una construcción ideológica, no una memoria real, entonces el cristianismo institucional se edifica no sobre historia, sino sobre control. Y aquí es donde la sospecha se vuelve certeza para quienes se atreven a mirar. Porque si todo esto fue una construcción, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué quedó fuera? ¿Dónde están los otros rostros de Jesús que no nos permitieron conocer? ¿Dónde están las palabras que fueron quemadas, las verdades que se escondieron entre cenizas? Quizá aún estén ahí, esperando ser leídas por ojos nuevos. Porque como decía Benítez, la verdad no muere, solo cambia de escondite. Entonces regresamos a la pregunta incómoda. ¿Qué sucedió con aquellos textos que fueron eliminados? ¿Cuántas verdades posibles fueron destruidas deliberadamente? ¿Cuántas veces se reescribió la historia al antojo de quienes tenían el poder de decidir qué debía conservarse y qué debía ser enterrado para siempre? No hablamos de una conjetura, ni de una especulación moderna. Hablamos de hechos documentados. Existen cartas, decretos, actas de concilios donde, de manera explícita, se ordena la quema, el ocultamiento o la destrucción de escritos considerados peligrosos. ¿Peligrosos por qué? No por su contenido violento o amorfo, sino por el simple hecho de contradecir el relato oficial, de desestabilizar la versión que otorgaba legitimidad a un poder creciente, la Iglesia. Y es aquí donde Benítez se vuelve insoportable para el sistema, porque no negaba lo sagrado con desprecio, no ridiculizaba la fe, no blasfemaba por provocación. Lo que hacía era peor. Leía. Leía la Biblia con los ojos de un hombre, no con los de un devoto ciego. La trataba como un texto humano, con autores humanos, errores humanos, omisiones humanas y, sobre todo, intenciones humanas. Y al hacerlo, rompía el hechizo, rompía el aura de inquebrantabilidad que envolvía al relato cristiano. Su método era peligroso, porque podía aplicarse a todo, cada símbolo, cada parábola, cada escena, incluida la crucifixión, podía ser leída como lo que realmente era, una construcción narrativa. Así que sí, Jesús pudo no haber sido crucificado, y más inquietante aún, existieron textos que lo decían, que lo insinuaban, que ofrecían versiones completamente distintas, pero fueron silenciados, perseguidos, borrados, no porque fueran falsos, sino porque eran incontrolables, porque ponían en peligro la historia que garantizaba obediencia. La historia de la crucifixión, una vez sembrada, fue solo el inicio. Se necesitaba algo más. Una muerte sin retorno no bastaba. La maquinaria teológica necesitaba un segundo acto, una culminación, la resurrección. No era suficiente que Jesús muriera como mártir. Había que convertirlo en un Dios triunfante, inmortal, invencible. Un Salvador que tras ser humillado se levantaba para demostrar su divinidad. Era una pieza indispensable. Sin resurrección no hay redención. Sin redención no hay salvación. Sin salvación no hay iglesia. Pero esa resurrección, repetida con fervor desde cada púlpito del mundo, está tejida con los mismos hilos rotos
que Benítez supo desenredar. Contradicciones, vacíos, interpolaciones. Y cuando se mira de cerca, como él lo hizo, todo ese milagro empieza a resquebrajarse. Empecemos con los relatos. En Marcos, el evangelio más antiguo, la historia termina, abruptamente. Las mujeres encuentran la tumba vacía y un joven les dice que Jesús ha resucitado. No lo ven. No hay aparición. Luego, en manuscritos posteriores, se agregan los versículos 16, 9, 20. ¿Por qué? Porque el final original no servía. Era débil, sin fuerza mística, sin testigos reales. La resurrección no se veía, solo se decía. Así que se escribió un epílogo, una extensión artificial para llenar el vacío. Una manipulación textual consciente. Y eso es solo el inicio. En Mateo, Jesús aparece a las mujeres, pero en Lucas aparece a los discípulos que caminan hacia Emaús y no lo reconocen. Luego se presenta a los demás, come pescado, habla, y se esfuma. En Juan, aparece a María Magdalena, luego a los discípulos, después a Tomás, siempre con detalles distintos. No hay secuencia lógica, no hay coherencia temporal, no hay testigos comunes. Hay versiones, variaciones, escenas adaptadas. La resurrección no se narra como un hecho objetivo. Se reescribe una y otra vez, según la audiencia, según la intención. Y Benítez lo expone con la precisión de quien no teme la incomodidad. No hay un solo relato que resista un análisis racional. Todos se contradicen. Y lo que se contradice no puede ser presentado como revelación. Es como él decía, literatura. Pero hay más. Nadie ve el momento en que Jesús resucita. Nadie presencia el instante. Solo hay una tumba vacía. Y una tumba vacía no prueba nada. Puede significar un traslado, un robo, una confusión, incluso una mentira. Pero en los evangelios, esa ausencia se transforma en certeza. ¿Con base en qué? Con base en fe. Y una historia que necesita de la fe para sostenerse, se desploma ante el menor análisis lógico. Las apariciones también son problemáticas. Si Jesús resucitó con cuerpo físico, ¿por qué nadie lo reconoce? María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los discípulos de Emaús caminan con él y no lo identifican. Tomás duda, necesita tocar. ¿Era Jesús o era otro? ¿Era simbólico? ¿Era una alucinación colectiva? ¿O simplemente una figura construida para mantener vivo el relato? El reconocimiento tardío es un recurso literario muy usado en las epopeyas. Benítez lo sabía. Y sabía también que cuando una narración recurre al artificio, es porque la verdad ya no basta. Lo más alarmante no es la incoherencia en sí, sino el modo en que la incoherencia fue impuesta como dogma. Desde los primeros siglos, cualquier voz que cuestionara la muerte o la resurrección física de Jesús fue aplastada. Los gnósticos hablaron de una resurrección espiritual. Otros sugirieron que Jesús ascendió antes de morir. Algunos afirmaban que su cuerpo era una ilusión. Todos fueron perseguidos. Todos fueron calificados de herejes. Todos fueron silenciados. ¿Por qué tanto miedo? Porque la existencia de múltiples interpretaciones abría una brecha, una grieta. Y por esa grieta se escapaba el monopolio de la verdad. La Iglesia necesitaba un relato único, una cadena sin eslabones rotos, una cruz clara, una tumba vacía, una aparición gloriosa, todo en línea recta. Y esa línea se dibujó con fuego, con espada, con censura. Benítez nació siglos después, pero aún pudo sentir el eco de esa imposición. Su voz también fue acallada, no por blasfemia, sino por claridad. Porque cuando dijo que la Biblia debía leerse como texto humano, no como decreto divino, encendió una alarma que aún hoy incomoda. Un texto puede ser desmenuzado, comparado, criticado. Y cuando eso se hace con los evangelios, lo que aparece no es una fe inquebrantable, sino un rompecabezas mal armado. Fragmentos, versiones, contradicciones. Y hay algo aún más revelador. Jesús
En vida, nunca insistió en que iba a resucitar. Sus parábolas no giraban en torno a su retorno. Su mensaje era ético, humano, directo, sobre el amor, la justicia, el perdón, la compasión. La idea de la resurrección surgió después, cuando sus seguidores, enfrentados a su ausencia, buscaron cómo llenar ese vacío. La resurrección no fue una profecía cumplida, fue una respuesta desesperada, una narrativa que lo convirtió en más que un profeta, lo transformó en Dios. Y al hacerlo, desplazaron el mensaje hacia el mito. Ya no se trataba de vivir como él vivió, se trataba de adorarlo. Y para eso, necesitaban una historia invencible. La resurrección se la dio. Y así, todo encajó. No por verdad, sino por necesidad. Porque la necesidad de controlar es más fuerte que la necesidad de comprender. Benítez lo entendió, lo denunció, y por eso su voz, aún hoy, resuena como un susurro que perfora los muros del dogma. Porque mientras exista alguien dispuesto a leer con ojos abiertos, la historia no estará cerrada. Porque las tumbas vacías no siempre esconden muertos. A veces esconden verdades. Y así, con el paso lento pero implacable de los siglos, la figura del Jesús resucitado fue elevada a alturas que ni siquiera los primeros cristianos se habrían atrevido a imaginar. Ya no se trataba simplemente de un hombre que había vuelto de entre los muertos, ahora era juez de vivos y muertos, Dios eterno, pilar absoluto de una redención universal. Todo construido sobre relatos llenos de vacíos, de contradicciones evidentes, de modificaciones oportunas. Todo sostenido por una fe que no creció por comprensión, sino por imposición. Una fe que, en su raíz más profunda, fue sembrada con miedo, cultivada con silencio, protegida con fuego. Benítez lo comprendía con una lucidez que incomodaba. Él no arremetía contra Jesús como figura ética o espiritual. Su crítica no era teológica, era textual, racional, política. Lo que atacaba era el uso sistemático, organizado, institucional de la figura de Jesús como instrumento de poder. Lo que combatía era la mentira institucionalizada, el relato que se convirtió en dogma, la historia que se volvió intocable, no por ser verdadera, sino por ser útil. ¿Y qué pasó con quienes osaron decir que la resurrección no ocurrió? No fueron refutados, fueron callados. En los primeros siglos del cristianismo, disentir no significaba abrir debate, significaba acercarse a una hoguera. Más adelante, el castigo se volvió más elegante. El silencio, el ostracismo, la exclusión, la reescritura del pasado. Pero, el fin siempre fue el mismo: erradicar toda voz capaz de pinchar la ilusión. Porque en esa ilusión se sostenía todo. Si la resurrección caía, todo el sistema se desplomaba detrás de ella. Sin resurrección, no hay redención. Sin redención, no hay iglesia. Sin iglesia, no hay estructura de poder. Por eso era el pilar, la columna vertebral que no podía permitirse tambalear. Así volvemos, inevitablemente, a la pregunta esencial: ¿resucitó Jesús? ¿O fue eso una construcción posterior, una ficción cuidadosamente elaborada para sostener un movimiento que, sin ella, se hubiera disuelto? Benítez no conocía los manuscritos de Nag Hammadi, ni tuvo acceso a los estudios filológicos modernos. Pero su lectura fue tan aguda, que con solo observar lo que sí se conservó, adivinó lo que se había borrado. Él comprendió que el verdadero poder de un relato no está en lo que dice, sino en lo que no se atreve a decir. Detrás de cada omisión, hay una elección, y detrás de cada elección, una intención. La figura del Jesús resucitado no nació de un testigo presencial. Nació de una necesidad institucional. Y cuando una historia nace desde la necesidad, se acomoda, se retoca, se perfecciona. No se cuenta cómo fue, se cuenta cómo se necesita que haya sido. Entonces surge la pregunta: ¿qué arde? Si Jesús no fue crucificado, si su resurrección fue una narración construida,
¿Cómo logró sostenerse esa mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo sobrevivió una historia llena de fisuras por 2000 años sin desplomarse? La respuesta es brutalmente simple. Se eliminó todo lo que pudiera contradecirla. Se borraron los documentos incómodos. Se quemaron los textos divergentes. Se silenció a los disidentes. Y cuando el vacío era demasiado evidente, se llenó con objetos falsificados, con reliquias creadas para reforzar la versión oficial. La historia no se transmitió. Se impuso. Se protegió con fuego, con sangre, con temor. Durante los primeros siglos, existían muchas más versiones de la vida de Jesús que las que hoy conocemos. Evangelios alternativos, cartas, crónicas paralelas, visiones distintas. Algunos hablaban de un Jesús profundamente humano, sin atributos divinos. Otros ofrecían una crucifixión simbólica. Algunos ni siquiera mencionaban la cruz. ¿Qué pasó con todos esos relatos? Fueron erradicados. Por orden de concilios, por presión de obispos, por voluntad de emperadores. El caso más paradigmático fue el del obispo Atanasio de Alejandría, quien en el año 367 escribió una carta definiendo por primera vez cuáles libros debían ser considerados sagrados. Esa lista es hoy el canon del Nuevo Testamento. ¿Y el resto? Ordenó su destrucción. Que se quemaran, que se borraran, que no quedara rastro. Muchos textos fueron efectivamente eliminados. Otros sobrevivieron de milagro. Los manuscritos de Minoan Nag Hammadi, descubiertos en el siglo XX, son prueba de ello. Pero la gran mayoría se perdió para siempre. Y lo que hoy llamamos Biblia no es una colección de verdades reveladas. Es una selección estratégica de relatos útiles. Pero no bastaba con borrar lo incómodo. Había que materializar la historia oficial, volverla tangible. Así nació el 1900 culto a las reliquias. Comenzó una de las mayores industrias de falsificación de todos los tiempos. Fragmentos de la cruz, espinas de la corona, clavos de la crucifixión, gotas de sangre, hasta el santo prepucio. Todo eso circuló durante siglos por iglesias europeas. En la Edad Media, se contabilizaban más de 40 clavos auténticos de la crucifixión, cuando bastarían 3 o 4. Se decía, con ironía y verdad, que si se juntaran todos los fragmentos de la cruz que se exhibían en Europa, se podría construir un barco. La finalidad no era probar nada, sino emocionar. Tocar el clavo, besar la cruz, ver la sangre. Eso era más convincente que cualquier argumento. Las reliquias eran propaganda emocional. Convertían la leyenda en experiencia, la historia en tacto. Y una fe anclada a lo físico es mucho más difícil de cuestionar. Pero quizá lo más siniestro fue lo que se hizo con los propios textos. Los manuscritos antiguos eran copiados a mano por monjes, siglo tras siglo. En ese proceso, no solo se transmitía, se modificaba. Se corregían frases, se aclaraban pasajes, se añadían notas al margen que luego eran incorporadas como parte del texto original. Los copistas no eran transcriptores inocentes. Eran editores doctrinales. Ajustaban lo que no encajaba. Insertaban lo que fortalecía la teología oficial. Benítez no tenía acceso a esos manuscritos, pero su intuición lo llevaba al mismo sitio. El texto que leemos no es el que se escribió. Hoy, gracias al análisis crítico, sabemos que muchos pasajes fueron añadidos. La historia de la mujer, adúltera, el que esté libre de pecado, no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Fue añadida después. ¿Por qué? Porque ilustraba una virtud útil, el perdón, y ayudaba a dibujar una figura de Jesús más amable, más humana, más perfecta. No era historia, era edición ideológica. Lo mismo ocurrió con los títulos. Los evangelios no se llamaban originalmente según Mateo, según Juan. Esos nombres fueron añadidos siglos después para dotarlos de autoridad, para simular que fueron escritos por testigos directos. Pero no lo fueron. Nadie sabe con certeza quién los escribió. Lo que sí se sabe es que fueron redactados décadas después de los hechos que describen, por personas que jamás conocieron a Jesús. Era una estrategia narrativa.
presentar relatos anónimos como testimonios auténticos. Y finalmente, otro mecanismo de control decisivo, el idioma. Durante siglos, la Biblia estuvo prohibida en lenguas que el pueblo pudiera entender. Solo podía leerse en latín, y no por estética, sino por estrategia. El latín era el idioma del clero, de la élite religiosa. El pueblo escuchaba, pero no leía. Y cuando no puedes leer por ti mismo, no puedes cuestionar, no puedes comparar, no puedes ver las contradicciones, no puedes pensar por ti mismo. Y ahí está la clave de todo. Benítez no vio todos estos mecanismos en su totalidad, pero comprendió el principio detrás de ellos. Sabía que cuando una institución necesita tanto proteger una historia, es porque esa historia no puede sostenerse sola. Porque una verdad no necesita guardianes. Una mentira, sí. Y lo que hoy llamamos fe, muchas veces, no es más que obediencia disimulada. Y lo que llamamos historia sagrada, es, en demasiados casos, una historia útil. Contada no para recordar, sino para controlar. La traducción. Un acto que parecería inocente, incluso noble, se convirtió en una amenaza cuando John Wycliffe decidió traducir la Biblia al inglés. La reacción fue inmediata. Fue declarado hereje. Lo mismo ocurrió con William Tyndale, cuyo intento por hacer accesible el texto sagrado al pueblo le costó la vida. Fue ejecutado. ¿La razón? No había espacio para una lectura directa. El mensaje debía pasar primero por el filtro de la institución, porque leer sin intermediarios permitía ver lo que no debía ser visto, que el texto estaba lleno de costuras, de contradicciones, de silencios sospechosos. Y mientras la sangre de estos traductores se secaba en las plazas, se tejía una red más amplia, una red de censura teológica que extendía sus hilos por todo Occidente. La Inquisición no fue un tribunal aislado, no fue un simple mecanismo contra brujas y desviados. Fue una maquinaria diseñada para controlar el pensamiento. Se prohibieron libros, se condenaron autores, se castigó incluso el simple acto de dudar. Benítez, siglos más tarde, viviría esa misma represión con otras formas. No lo quemaron, pero lo silenciaron. Lo expulsaron de su comunidad, lo vigilaron, lo borraron de las discusiones oficiales. Sus obras, incómodas y filosas, fueron incluidas durante años en los índices de libros prohibidos. Su crimen: pensar, leer con ojos limpios, atreverse a desmontar una historia construida precisamente para que nadie la desmontara jamás. Y aunque la Edad Media quedó atrás, las estructuras que la sostuvieron siguen activas. Hoy, aún hay iglesias que prohíben interpretaciones alternativas. Aún se censuran estudios históricos que contradicen el relato oficial. Aún se protege la figura del Jesús crucificado, no con argumentos, sino con dogmas, con tabúes, con poder. El mismo poder que destruyó textos incómodos, que inventó reliquias emocionales, que manipuló manuscritos y ejecutó a quienes osaron hablar. Así llegamos a la raíz de todo. Si Jesús no fue crucificado, si su historia fue modificada, si la cruz fue una ficción simbólica, entonces no hablamos de un simple error histórico. Hablamos de un fraude cultural de proporciones descomunales, una operación de ingeniería ideológica que, con precisión milimétrica, diseñó y sostuvo una narrativa durante siglos. Y si aún hoy millones creen en ella, no es por falta de pruebas en contra. Es porque durante siglos se suprimió todo aquello que pudiera decir lo contrario. Benítez lo entendió sin necesidad de manuscritos antiguos ni excavaciones arqueológicas. No necesitó saberlo todo, porque supo ver lo esencial. Vio que lo que se presentaba como un acto divino era, en realidad, una estrategia humana. Una historia no escrita para revelar la verdad, sino para cubrirla. Una narrativa impuesta no para explicar el pasado, sino para moldear el presente y controlar el futuro. Y si Jesús no fue un personaje único, si su historia no fue más que una reedición de relatos mucho más antiguos, entonces estamos ante una verdad aún más incómoda, la que toca directamente nuestra identidad colectiva. No se trata solo de afirmar que Jesús no fue crucificado.
no se trata únicamente de negar la resurrección. Se trata de aceptar algo más profundo, que la historia entera fue un montaje simbólico, una reconstrucción de mitos previos, adaptada a los tiempos, al imperio, a la necesidad de un nuevo orden. Benítez, sin acceso a todos los paralelos que hoy conocemos, intuyó el patrón con una claridad escalofriante. Comprendió que Jesús no fue una figura original, fue una síntesis, una operación cultural cuidadosamente elaborada para encajar en una época de transición. El patrón del Dios que muere y resucita no es exclusivo del cristianismo. Está en Osiris, en Dionisio, en Atis, en Mitra. En cada uno de ellos hay un mismo hilo narrativo, un ser divino o semidivino, nacido de forma milagrosa, que muere trágicamente y regresa, a veces al tercer día, como símbolo de renovación, redención o inmortalidad. ¿Coincidencia? Lo dudo. En el caso de Jesús, el paralelismo es tan preciso que parece calco. Mitra, por ejemplo, venerado en Persia y en Roma, nació de una virgen un 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, realizó milagros, murió sacrificado y resucitó. ¿Te resulta familiar? A los líderes cristianos también, y por eso lo combatieron, no con teología sino con absorción. Adoptaron su simbología, su calendario, sus rituales, el nacimiento en diciembre, el culto dominical, el pan y el vino, todo ya existía. Lo único que hicieron fue cambiar los nombres. Jesús fue la versión remasterizada de un dios anterior. Osiris, el dios egipcio, fue asesinado y resucitado. Su cuerpo, despedazado, fue reunido por su esposa y volvió a la vida. Se convirtió en juez de los muertos, en símbolo de salvación, en garante de la vida eterna. ¿Te suena parecido al Jesús que desciende a los infiernos y vence a la muerte? Es porque lo es. El cristianismo no creó la historia, la heredó, la adaptó, la ocultó bajo una nueva piel. Lo mismo con Dionisio, hijo de Zeus y una mujer mortal, muere violentamente y regresa. Su culto está lleno de símbolos de transformación, de pan y vino, de divinidad encarnada. Sus fiestas eran celebraciones colectivas de catarsis, de renacimiento emocional. Su figura no fue inspiración directa, pero el molde estaba allí. Jesús, en tanto arquetipo, fue creado para ocupar ese molde ancestral. Benítez, sin tener nombres, como Mitra o Dionisio a mano, comprendía que una figura tan simbólicamente perfecta no podía haber surgido de un hecho aislado. Era un arquetipo, una figura construida no para describir a una persona, sino para provocar devoción, emoción, obediencia. Y Benítez fue más lejos. Dijo que los relatos religiosos se repiten no porque sean verdaderos, sino porque son útiles, porque lo que se busca no es transmitir la verdad, sino mantener el orden. La religión, decía él, no nace de la revelación, sino de la necesidad. La necesidad de un relato fuerte, reconocible, cargado de símbolos que el pueblo ya conozca. Jesús fue el último rostro de una secuencia de dioses antiguos, adaptado al nuevo lenguaje, al nuevo tiempo, al nuevo imperio. Fue, en términos prácticos, una construcción estratégica. La fecha del 25 de diciembre no está en la Biblia. Fue la fecha del sol invictus, del solsticio, del renacimiento solar. Jesús, luz del mundo, naciendo justo cuando renace la luz natural. No era revelación, era conveniencia. También María, la Virgen Madre, tiene paralelos en Isis y otras diosas madres. La iconografía fue copiada, no por plagio, sino por funcionalidad. Era un reciclaje simbólico, una operación de marketing teológico. Y si Jesús fue construido a partir de lo anterior, entonces no hay un hecho único que defender. Solo hay un relato con propósito. Benítez lo sabía. Por eso insistía. La Biblia no es un texto sagrado en sentido literal. Es una obra política. Cada símbolo tiene intención. Cada historia busca moldear. El parecido con los mitos antiguos no es casual. Es la huella de su origen. Esto no invalida lo simbólico. No borra el valor que algunos encuentran en el mensaje.
pero sí destruye la ilusión de originalidad, de verdad histórica absoluta. Y eso es lo que incomoda. Porque entonces el cristianismo se revela por lo que es, una construcción de poder. Una religión que nació no del cielo, sino de una estructura, que necesitaba un Dios que encajara, un Salvador que obedeciera el guión. Y Jesús lo hizo. Sufrió, murió, resucitó, porque así lo hicieron antes otros, y porque el mundo necesitaba que alguien más lo hiciera de nuevo. Benítez fue condenado no por mentir, sino por decirlo en voz alta. Por abrir la puerta que nadie debía abrir. Por decir que lo sagrado también puede ser leído, interpretado, cuestionado. Porque en esa lectura, en ese cuestionamiento, se desvela lo que tanto tiempo se ocultó. Que la historia que se presenta como revelación es, en realidad, una reescritura, un mito más, vestido de verdad. Creer en ella no es fe, es obediencia. Y entenderla no es traición, es despertar. Han transcurrido más de 2000 años desde que, según nos contaron, un hombre fue clavado en una cruz y volvió de entre los muertos. 2000 años en los que esa imagen se convirtió en piedra angular de iglesias, en bandera de imperios, en justificación de guerras, conquistas y exterminios. Millones de vidas han sido ofrecidas en nombre de esa historia, que, como hemos visto en esta serie de verdades cuidadosamente desenterradas, tiene todas las huellas de una construcción narrativa planificada con precisión. Benítez fue uno de los primeros en atreverse a decirlo en voz alta. La verdad no está en lo que repites, sino en lo que ves cuando, por fin, te quitas la venda. Y si has llegado hasta aquí, ya no necesitas que te lo repitan. Jesús no fue crucificado. Al menos no como te enseñaron. Y si ese acto, el centro emocional, visual, simbólico del cristianismo, no ocurrió como lo predican, entonces ¿qué más fue inventado? Lo más escalofriante no es la mentira, sino la eficacia con que esa mentira fue instalada. Porque no solo fundó una religión, fundó un modelo de vida, una estructura de control psicológico que todavía hoy se respira, se venera y se repite. El Cristo crucificado no es solo una figura de redención, es una imagen cuidadosamente moldeada para inspirar obediencia, sumisión, resignación. Un Dios que sufre en silencio, que acepta la injusticia sin protestar, se convierte en el molde, ideal para formar ciudadanos obedientes. No pienses, no te rebeles, sufre en nombre de una promesa futura. Esa lógica, de castigo ahora, recompensa después, ha sido la más poderosa herramienta de domesticación espiritual que haya existido. Y cómo se mantiene viva una ficción durante siglos, con símbolos, con miedo, con culpa. La cruz, el pecado, el infierno. Todo diseñado no para liberar, sino para encerrar. Se repite sin descanso que sin Jesús no hay salvación, pero no el Jesús histórico, del cual sabemos casi nada, sino el Jesús fabricado, pulido, reeditado, acomodado, a los moldes mitológicos anteriores. El Jesús que necesita intermediarios, que no se comprende sin iglesia, sin dogma, sin ritual. Benítez lo vio con claridad. La religión institucionalizada no conduce a la verdad, conduce al sometimiento. Y si la figura de Jesús fue modificada para encajar en una estructura de poder, no fue por ingenuidad. Fue una operación estratégica, un Dios que sangra, que muere callado, que resucita solo si lo aceptas. Es perfecto para gobernar mentes y corazones. Mira a tu alrededor. Las raíces de esta mentira siguen floreciendo. Las fechas, las procesiones, las imágenes. Cada semana, santa, millones de personas marchan, se arrodillan, lloran ante una escena que no ocurrió. No están conmemorando un hecho, están reforzando un sistema emocional. Un sistema que no nació de la verdad, sino de una necesidad. La de mantener un orden, la de controlar desde el símbolo. Cada lágrima, cada oración, cada cruz levantada repite una historia escrita para sujetar la mente. Porque eso es lo que hace un mito eficaz. Se disfraza de memoria. Y esto no se limita a lo religioso.
La estructura simbólica de la cruz, del mártir del Salvador, se ha infiltrado en todo, en la política, en la cultura, en la educación. Nos enseñan a admirar al que se sacrifica, al que aguanta, al que calla, porque esa figura mantiene la máquina andando. Nos convierte en piezas útiles, dóciles, disciplinadas, incapaces de cuestionar el relato oficial. Y así, lo que comenzó como un mito adaptado por los evangelistas se convirtió en el molde psicológico de todo Occidente. El sacrificio como virtud, la resignación como espiritualidad, la obediencia como salvación. Y todo partió de una cruz que, con toda probabilidad, nunca existió. Benítez fue castigado no por destruir la figura de Jesús, sino por liberar su humanidad. Por decir que la Biblia debía leerse como lo que es: un texto escrito por hombres, con intenciones humanas, con silencios humanos. No un dictado divino, sino una herramienta narrativa. Y tenía razón. Lo supo antes de que existieran análisis comparativos, antes de que salieran a la luz los evangelios ocultos, antes de que pudiéramos comprobar que su sospecha era también nuestra realidad. Jesús fue construido como se construyen los grandes mitos, con símbolos, con silencios, con escenas inolvidables. Su muerte fue el clímax, su resurrección, el giro final, el momento perfecto en la historia perfecta, una construcción tan eficaz que se volvió real en la mente colectiva. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con esta verdad? Esa es la pregunta que Benítez dejó sembrada, como una semilla que solo crece en quienes se atreven a ver. Porque no basta con desmontar la mentira. Hay que vivir sin ella. Hay que aprender a caminar en el vacío que deja. No llenarlo con otra fe, con otro mito, con otra dependencia. Porque la verdadera libertad comienza cuando dejas de necesitar que otros te digan qué creer. Y eso, justamente eso, es lo más peligroso para cualquier estructura de poder. Un ser humano que no busca mártires, que no necesita dioses que mueran por él, que se atreve a pensar, no puede ser dominado. Y esa libertad, esa conciencia, es más necesaria hoy que nunca. Porque aún caminamos bajo relatos heredados, porque aún vivimos como si la cruz fuera un hecho, no una ficción. Y no lo fue. Fue escrita, fue editada, fue impuesta. Y tú ahora tienes el poder de romper ese hechizo, de pensar por ti mismo, de cuestionarlo todo. La figura de Jesús, tal como la recibimos, es una obra maestra de construcción simbólica. Hermosa, sí. Efectiva, sin duda. Pero no es verdad histórica, es una creación. Y Benítez, al decirlo, no destruyó a Jesús. Lo despojó del altar y nos lo devolvió como ser humano. Tal vez ese sea el verdadero milagro. Porque al dejar de verlo como un Dios crucificado y empezar a entenderlo como símbolo, tú también dejas de ser súbdito, dejas de ser oveja, dejas de esperar redención. Te conviertes, al fin, en alguien que puede mirar de frente. Así que ya lo sabes, Jesús no fue crucificado. Su historia fue moldeada por manos humanas, mezclada con mitos antiguos, impuesta con autoridad, sostenida con culpa, repetida con miedo. Benítez lo dijo, por eso lo silenciaron. Pero la verdad, una vez dicha, ya no puede esconderse. Tú has llegado hasta aquí. Tú la has escuchado. Y ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás arrastrando la mentira? ¿O tendrás el valor de soltarla? ¿Para siempre?